Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Como siempre, pues agradecer que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares para compartir con temas de interés. Esta noche tenemos un invitado que después de Balcácer dar las buenas noches lo presentaremos. Adelante, Balcácer. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de tener un invitado muy especial, Guillermo, pero antes que nada, darle la buena noche al pueblo dominicano que nos permite noche tras noche y de manera tan especial entrar a sus hogares. Hoy, como ya dijimos, un invitado que vamos a tratar de sacarle el mayor de los provechos, pero como siempre, Guillermo, tienes tú la oportunidad de dar comienzo a esta importante entrevista. Muy bien, contamos con la grata presencia del profesor Raúl Martínez, catedrático universitario, político, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y aspirante de igual forma a ocupar una posición en el comité político de esta organización, o en la dirección política, como se le conoce, y de igual forma también el exdirector de Pasaporte en la primera gestión del Partido de la Liberación Dominicana 96-2000. Bienvenido, profesor, un gusto. Bueno, gracias. Lo único que debo hacer una precisión, Guillermo, porque pasa con mucha frecuencia. Ajá. Y es que como tú me mencionaste como Raúl Martínez. Hernández. Raúl Martínez es mi compañero, Ay, que le tengo mucho aprecio, que es de Santiago, incluso está participando en el proceso. Yo soy el 85 y él es el 86. Ay, padre. Entonces Pegadito estamos pegaditos siempre porque los dos tenemos el mismo nombre. Entonces, mucha gente incluso me llama a mí pensando que está llamando a Raúl Martínez y lo llaman a él pensando que a mí. Pero no importa porque somos compañeros del partido. Antes que usted siga en ese mismo orden, Balcácer, dígale la anécdota entonces que usted me dijo hoy cuando yo le referí que el profesor Raúl Hernández venía. Que yo creía que era Raúl Martínez, Martínez, y va a que venir fue de Santiago. fiscal de Santiago, Sí. que también está Sí, claro, aspirando está aspirando. Yo le legítimamente. dije, no, ese es otro. Continúe, profesor. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, nosotros nos encontramos aquí en este espacio, Tres Puntos, es la tercera vez que vengo. Así es. Lo que pasa es que quizás no se recuerdan el fragor de la campaña, etcétera. Así que agradecemos, Guillermo, de que nos den la oportunidad, Balcácer, Nelson, de estar aquí con ustedes, con los amigos televidentes, que están tranquilitos ya a esta hora en su casa, ya han descansado, ya tuvieron su jornada. Y hoy, un día que la gente a veces no se alborota. Es mejor quedarse tranquilito. Claro. Y salgan el sábado. Hay gente que tiene un afán de salir el viernes. Sí. Salgan mañana, salgan mañana. Es que todavía hay mucho Y se carro en la ahorra, calle, mucho carro. No hay duda, Así, profesor. así, Para así. mí, de igual forma, es un honor tenerlo por acá, porque de usted recibí el pan de la enseñanza, como dicen, en mi segunda carrera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en lo que tiene que ver con este oficio, con la comunicación en el área del periodismo. Y de verdad que tuve la oportunidad de aprender muchas cosas que a usted mismo se lo recuerdo y lo comparto con otras personas. Y reitero, un privilegio tenerlo acá. Bueno, el privilegio es mío y es bueno que tu compañero Balcácer, Nelson, sepa que estamos frente. Él habla de mí como docente y cosa que agradezco, pero él fue un excelente, para que tú lo sepas, un excelente estudiante. Y yo Porque dedicado. tenía la ventaja de que él es abogado y entonces estaba haciendo una segunda carrera. Y era muy notorio la diferencia que había abismal con esos muchachos que son pino nuevo, ya con Guillermo, que venía con experiencia académica, y él lo que estaba era completando realmente una carrera que tenía hecha prácticamente. Bien, pues gracias, profesor, por sus valoraciones. Vamos a entrar en materia de inmediato, profesor, con sus aspiraciones a ser parte de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, uno de los, o el mayor organismo, o el más alto organismo ejecutivo de esta organización política. Cuéntenos de sus motivaciones y cómo van esos aprestos. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Miren por qué, señores. Yo siempre he dicho, he participado en varios programas y lo voy a reiterar siempre. Toda aspiración, Nelson, tiene un componente que es innegable. El tema del ego, el tema del el derecho que tiene cada quien o el deseo o el sentimiento de ser reconocido, algo que los estudiosos de la conducta humana lo tienen muy claro. Por eso se explica que hay individuos en la sociedad que cuando tú observas su desempeño te das cuenta de que no hay una motivación a través del dinero. Hay gente que busca reconocimiento, es decir, es una de las razones que motivan a un ser humano a actuar. Entonces es innegable, Nelson, no podemos aquí tapar eso con un dedo. Nadie está por puro y simple
ocupando un espacio, ¿verdad? Participando Guillermo en un proceso, eso es innegable. Ahora bien, yo quiero destacar que al margen de ese componente hay otro que va de acuerdo al perfil que debe definir realmente el interés de alguien para ser miembro de la dirección política de un partido, como en este caso la Fuerza del Pueblo, que se proyecta de cara a 2028 con una vocación real de poder, Guillermo. Entonces, Nelson, yo quiero aprovechar aquí este espacio de 3 puntos para establecer lo siguiente. Yo lamenté sobremanera que en mi partido no definiera un perfil. ¿Por qué? Porque entonces aparecieron compañeros y compañeras que cuando tú analizas cuáles serían los criterios, los componentes o los elementos de un perfil, tú te das cuenta que lamentablemente no todo el mundo reúne esas condiciones. Y lo voy a decir aquí de manera franca. Por ejemplo, cuando hablamos de ser miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, número uno, el tema de la lealtad es un elemento fundamental. La lealtad a la organización, a nuestro líder. La trayectoria política, Nelson, la trayectoria, la experiencia, la capacidad, la dedicación, el compromiso, la vocación de servicio. Es decir, si usted configura, Nelson, esos elementos en un perfil de alguien que entiende que merece estar en la dirección política, eso ya define por sí un perfil. Y lamentablemente eso no se hizo. Digo lamentablemente porque en algunos casos, cuando tú examinas la lista, te encuentras incluso con una situación de compañeros que realmente tú te preguntas, pero ¿quién es ese compañero? Ahí en el tema de la trayectoria. Y lo digo porque aunque se apuesta a la democracia, y la democracia interna de los partidos es también un elemento fundamental de un sistema democrático, también no es menos cierto que en la democracia caemos a veces en extremos. Yo pienso siempre en el equilibrio y la naturaleza nos enseña el orden de las cosas. Por ejemplo, vivimos en un país donde no es tan notorio la diferencia de las estaciones, pero yo me tocó vivir en Estados Unidos muchos años de mi juventud y ahí se observa cuando es otoño, otoño, cuando es diciembre, cuando es verano, cuando es primavera. Entonces eso da una certeza de diferenciar cada momento que ocurre dentro de un año. Nosotros no, nosotros somos muy proclives a vivir como que todo es igual y no todo es igual en la vida. Lamentablemente hay gente que quizás no lo entienda, pero con esto lo que quiero destacar es que se hace necesario, de cara a este proceso, somos 93 aspirantes, fíjate Guillermo que son 10 puestos, no somos los 93 que vamos a llegar, entonces son 10. ¿Y qué significa que sean 10? Que la apuesta debe ser a la calidad, debe ser condiciones realmente que deben reunir los aspirantes para ocupar una posición tan importante como esa. Raúl, usted mencionaba ciertas cualidades que deben tener los nuevos integrantes que van a sumarse a los 60 miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Usted ha mencionado cualidades como de lealtad, preparación, sacrificio por el partido, Claro. pero además la Fuerza del Pueblo debe fijarse, esta es mi pregunta, en que aparte de eso sean personas calificadas que cuando el país vea su rostro mañana en una campaña electoral de apoyo a la candidatura de su líder, el doctor Leonel Fernández, pues pueda ser creíble. ¿A eso usted se refiere cuando habla de todo eso? Bueno, fíjate, cuando digo un perfil, he dicho algunos elementos, Guillermo, ante la interesante pregunta de Nelson, pero obviamente no son los únicos. Ya usted hizo referencia al tema de la credibilidad que debe proyectar la imagen ante la sociedad dominicana de rostros que al momento de acompañar al presidente Leonel Fernández realmente puedan sumar, puedan ser figuras que en vez de restar, puedan realmente sumarle a un proyecto político encabezado por un hombre que lo podemos definir realmente como un gladiador. Porque realmente Leonel Fernández ha sido una persona, fíjense todo lo que ha ocurrido alrededor de su carrera política y hoy en día está cosechando parte de ese sacrificio, porque mira, Guillermo, si hay que decirlo, Guillermo, Leonel Fernández es una persona que se ha sacrificado. Si Leonel hubiese pensado en su ego, en él en términos personales,
lo menos que le esperaba a Leonel era secretario general de la OEA, usted lo sabe, lo menos. Y se llegó a hablar de una candidatura a secretario general de la ONU. Y sin embargo, Leonel ha hecho caso omiso a esas pretensiones y se ha quedado liderando un partido político que es bueno que la gente tenga eso pendiente. ¿Cómo comenzamos nosotros en la boleta electoral? En la posición número 18, Nelson. De la 18 pasamos a la 15, pero ya de cara a 2028 es la número 2, la casilla 2, y eso es una proeza. Y hay que reconocer que en este caso la Fuerza del Pueblo como proyecto, como estructura, es un activo importante, pero combinado con el prestigio, con el liderazgo de Leonel, es que podemos entonces exhibir a una organización que ya se coloca en el sentimiento nacional como una verdadera vocación de poder. Es decir, con todo el que tú hablas hoy en día, y yo digo que el aliado mejor, Guillermo, que tiene la Fuerza del Pueblo es el gobierno, porque el gobierno cada día que comete los errores que comete, lo que está haciendo es ayudando a la Fuerza del Pueblo para que gane las elecciones del año 2028. Es complejo, profesor. Con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Raúl Hernández. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Raúl Hernández, quien es parte de la dirección central de la Fuerza del Pueblo y de igual forma aspira a la dirección política de esta organización. Profesor, a mí me gustaría escuchar también de usted que nos diga cuándo son las elecciones, cuál es el método para los que tienen la calidad para votar, quiénes también de igual forma. Bien, esa es una pregunta informativa, muy interesante, que indica el perfil periodístico de Guillermo. Fíjate que está aprovechando ahora una oportunidad para que entonces le digamos a la gente, porque estamos hablando de elección política y nosotros no hemos dicho ni cuándo ni cómo se va a hacer el proceso. Es decir, que Guillermo ha sido muy pertinente. Con eso tú vas a tener la oportunidad de que la gente, aunque no sean miembros de la dirección política ni de la dirección central, pues sepan ¿qué es lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo? Claro, es una excelente pregunta. Claro. Por eso digo, Guillermo, te felicito, de carácter informativa. ¿En qué estamos nosotros? Bueno, el domingo 14, Guillermo, Nelson, amigos televidentes, amigas, el día 14, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar en un proceso donde hay 11 mesas, 6 en la Casa del Pueblo, Johnny Ventura, aquí en Gascue, en la Benito Monción, y hay 5 mesas, Nelson, en la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, en la Avenida Bolívar. Es decir, que van a funcionar 11 mesas. Ya todo eso está definido, somos 2.043 personas con derecho a votar, y mucha gente no está tomando en cuenta un detalle importante de este proceso, y es que se va a ratificar a Leonel Fernández como presidente del partido. O sea, yo voy a votar, y cuando me tengan la boleta, Nelson, yo tengo que marcar sí o no, si yo entiendo que Leonel debe seguir siendo presidente del partido, una especie de plebiscito, que obviamente, Guillermo, todos entendemos realmente que, para no decir el 100%, el 99% va a aprobar de que Leonel siga al frente, porque siempre aparece un Rocky Izquierda, siempre alguien como fuera de forma, ¿no? La Secretaría General. No, ahí voy. Entonces, en la boleta, la A, es ratificar la presidencia del partido en la persona, Guillermo, de Leonel Fernández. Te lo digo porque la gente no habla de eso. Tenemos que hacer ese proceso el domingo. También entonces decidir si el compañero Radamés Jiménez continúa siendo el vicepresidente del partido y el compañero Peñita, Antonio Floreán Peñita, continúe siendo secretario general. Es decir, estamos hablando que nosotros vamos a votar para que esas figuras emblemáticas de nuestro partido se mantengan en el liderazgo organizacional. Entonces se van a elegir de 93 aspirantes, yo soy el número 85. De 93 aspirantes se van a elegir 10 vacantes, Guillermo, Nelson. 10 vacantes. Miren, muchas gracias. Gracias por el póster ahí, ¿verdad? Los muchachos dicen post ahora. Antes era, ¿verdad?, el post. Sí. Entonces está el número 85. El creativo me dijo, mira, vamos a darle, Nelson, preeminencia al 85, Guillermo, para que quede en la mente de la gente, del elector, ese número, porque ya uno pasa no a ser Raúl Hernández, ni Raúl Martínez, ni de mano. Uno sale a rueda con el número. Porque cuando la gente se enfrenta a la boleta de 93 rostros, es más fácil, Guillermo, recordar el número
ahí que está recordando nombres. Además, evitamos confusión, porque así el que va a votar por Raúl Hernández vota por el 85 y obviamente mi compañero querido Raúl Martínez de Santiago por el 86. Usted lleva ventaja, profesor, porque está primero. Raúl. No, tengo una ventaja en la boleta, lamento que no se la pueda mostrar. Me encantó. Son de las cosas que se dan. Diosidencia. Aparezco en la fila 5, que es casi el medio, pero en el último recuadro de esa fila queda el 85 y no tiene nada en los alrededores. O sea que la gente puede marcar con un signo de más, sin confusión, con una raya o con un cotejo, sin confusión. Una cosa, Raúl, qué bueno que tú nos expliques, que la gente lo vea en su casa, para que los adversarios de la Fuerza del Pueblo no puedan decir mañana, no, que buscaron 300 muchachitos de tal sitio para que votaran. No. ¿Quién supervisa el domingo esas elecciones? Ah, pero espérese. O eso es todo el que vaya. No, mira, eso es. Oye, pero ustedes están duros hoy, esta noche. Señores, vamos a decir lo siguiente, Nelson. Para la información del público, de la gente que siga 3 puntos, hay una comisión asignada de la Junta Central Electoral que supervisa ese proceso. Ellos dan testimonio, incluso aparece ahí un notario que da fe pública, bueno, tú eres abogado, da fe pública del proceso, y esos supervisores de la Junta van y validan, verifican que se ha llevado a cabo un proceso diáfano, transparente, con todas las de la ley. Oye, que hay, tú vas y presentas tu cédula. Claro, entonces, porque es un padrón cerrado. Somos 93 que estamos distribuidos en cada mesa electoral para facilitar el proceso. Por ejemplo, yo voy a ir a la mesa 6. Pero tienes que mostrar tu cédula para ver si tú sales en la computadora y si no sale. No, y en la boleta, al momento, en el padrón, claro que ya se ha verificado, se ha hecho esa verificación, pero como tú dices, ahí en vivo, tú llegas con tu cédula, se verifica de que tú eres miembro de la elección central y tienes derecho a votar. Me llama la atención, profesor, la cantidad de miembros que hay, tanto en la dirección central, usted ha dicho que hay 2.000 y tantos. 2.043. Y de igual forma en la dirección política. Hay 63 en la actualidad. El estatuto establece 60, pero hay 63 por una situación que se dio con la elección de los senadores. Entonces tú sabes que hay miembros, es oficio, y entonces pasó a 63. ¿Por qué? Pero te llama la atención la cantidad. La cantidad, porque antes veíamos en las organizaciones un número reducido y una calidad también, diríamos, incuestionable, salvo excepciones, lógicamente. Sí, claro. Pero me gustaría que me explicara esa parte de la cantidad. Bueno, mira, esa pregunta que tú me haces invita a una reflexión y a una referencia internacional. Y lo dije en un programa y lo voy a explicar aquí para que ustedes entiendan que la pregunta de Guillermo Nelson es una pregunta para mí muy importante porque hace una invitación a nuestro partido a pensar en esto de cara a procesos venideros. Por ejemplo, cuando uno mira el Partido Popular Comunista de China, Nelson, en China, Guillermo, amigos y amigas televidentes, hay 1.400 millones de habitantes. Y ese partido tiene 99 millones de miembros. Pero el comité central de ese partido tiene 205 miembros y 177 suplentes. Pero el Poliburó, que equivale a la dirección política nuestra o al comité político del PLD o a la, ¿cómo se llama? En el PRM, a la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista. O la Comisión Ejecutiva del Partido Reformista o la dirección política, no recuerdo cómo se llama, creo que el comité ejecutivo del PRM. Señores, ¿usted sabe cuántos miembros tiene? 25. Y la comisión permanente donde reside el verdadero poder en China, que son 6 que están con Xi Jinping, son 7 miembros que tiene la comisión permanente del Poliburó. Yo me atrevería a preguntarte. Oye, bien, 7. Pero oigan la dimensión. Estamos hablando de un país, Nelson, que tiene 1.400 millones de habitantes, que tiene un partido con 99 millones de miembros y tiene un comité central de 205 miembros, un poliburó, el equivalente a un comité político, repito, del PLD, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, de 25 personas y tiene una comisión permanente de 7. Ahora, ¿cuáles son los 6 que están con Xi Jinping? Lumbreras. Gente, ahí se aplica la meritocracia. Fíjate que yo al principio decía que también la democracia tiene sus extremos,
porque cuando yo vi una lista también de 93 personas en eso, no sé qué tú pensaste, yo consideré que fue una cantidad un poco elevada. Pero Debió haber sido una cantidad menor. ¿Tú no pero, crees que pudiera ser las circunstancias hayan llevado al ideólogo y líder de ese partido, la Fuerza del Pueblo, a que como él formó ese partido por las circunstancias en que atravesó, muchos dirigentes de otros partidos que tenían ciertas categorías, ciertos niveles de liderazgo, y pasaron a apoyar la Fuerza del Pueblo, tanto del PLD, del Partido Reformista, del Partido de los Trabajadores, él se viera en ese momento obligado a tomar tantos miembros de la dirección central, y en ese momento nada más eran 40 miembros de la dirección política, que fueron aumentados después, creo, cuando se cogieron una cierta cantidad de mujeres, 20 mujeres juntas. Entonces, ¿tú no crees que eso es lo que haya estimulado? Porque él tenía esa gente que se iban de otro partido y que eran miembros de la dirección de arriba, no iban allí a ser soldados rasos, y por eso quizás haya habido esa condición. Bueno, yo aprendí con un profesor en las salas universitarias que el contexto lo es todo, fuera del contexto nada. Y ciertamente vivimos en una sociedad muy difícil, porque recordemos esa obra monumental de Juan Bosch, La Mañosa, que describe una situación histórica en la República Dominicana, el caciquismo. Donde quiera que tú ibas, había un general que se alzaba y tenía su tropa. Entonces, es una sociedad donde el jefismo, el caciquismo, como se llama, es propia de la composición social nuestra. Pero yo traigo a colación el tema de China, porque ante la pregunta que me hizo Guillermo, yo pienso que de todas maneras, nosotros como partido, como nos definimos como un partido moderno, deberíamos replantear también, porque yo creo que, fíjate que comencé hablándote del reconocimiento, de reconocer a la persona, que es lo que tú me estás diciendo, Nelson, personas que vienen de otros partidos, etcétera, bien, perfecto. Pero no tiene que ser dirección central. Yo pienso, Guillermo, que pueden haber mecanismos institucionales donde se les reconozca, existen las secretarías, existen... tú no sabes que, por ejemplo, hay un área consultiva en la Fuerza del Pueblo, y es un área importante de personas que están ahí disponibles para la presidencia del partido, para situaciones que lo ameriten, que puedan ser consultados por el presidente, así no se llama. Y las diferentes secretarías que hay. Es decir, hay secretarías, son espacios dirigenciales donde tú eres vicesecretario, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, y entonces tú estás siendo reconocido porque eres un técnico en un área, o puedes desempeñar una labor que puede contribuir de manera significativa al fortalecimiento institucional de la organización. Bien, profesor, con la anuencia suya nuevamente nos vamos a la siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos. Invitado de hoy, el profesor Raúl Hernández, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y aspirante a la dirección política de esta organización en el número 85, profesor, ¿verdad? Profesor. Me gustó ese número. 85. Sí, me gustó mucho porque me recordó que mi matrícula en la UAS es 85, 85, 45. Bueno. Yo entré al 011 cuando el doctor Franklin Almeida, sí. No, Franklin Almeida era director del CU, del Colegio Universitario, y tú recuerdas en esos años que era 011 y 012. Yo hice 011 en el año 83 y en el año 84 me fui a Nueva York en enero y no pude completar. Después, cuando regresé en el 96, fue que volví a la UAS. Pero me recordó en el 85. No, entré en el 83. Recuerda que las matrículas se adelantaban por la cantidad de personas y no era en el año que tú entrabas, sino yo entré en el 83, hice 011, pero mi matrícula era 85, 85, 45. Son matrículas que no le olvidan. No, la mía tiene presente. La mía era 74, 07, 47. No me olvida. Eso se me puede olvidar. Entonces, cuando vi el número 85, me encantó ese número. Fíjate que Guillermo se lo aprendió de una vez. Yo pienso que el 85 es un número de fácil recordación. Claro, claro. Sí. Profesor, a propósito de las elecciones el próximo domingo, a los 10 miembros que van a integrar el comité político de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo está previsto dar los resultados? ¿Cuándo se estima que ya la Comisión Electoral pueda estar dando esos informes? Bueno, tú sabes que al concluir un proceso como este,
tienen que ir a hacer un escrutinio que toma su tiempo. Somos 93, será por una mayoría simple, eso facilita el proceso. La Comisión Electoral hizo una rueda de prensa ayer anunciando ya los pormenores, Nelson, los detalles del proceso, y uno aspira que ya quizá a las 10 de la noche por ahí, a las 8, 9 de la noche, se tengan los resultados, porque tampoco no es un universo tan grande. Tú estás hablando de 2.043 votos. Eso a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya eso, porque no estamos hablando de una elección como fue la primera del domingo 3 de agosto, que éramos 75.000. En el colegio médico votan gente. No, pero estamos hablando de 2043. Sí. Y además son 6 mesas que están en 2 lugares próximos y que van a tabular, y somos 2.000 personas. De los 2.000, ¿cuántos ustedes que van a votar? ¿Votan 1.300, 1.400? Usted como un hombre tecnológico, profesor, ¿por qué no se automatizó este proceso? Bueno, esas son de las cosas que tenemos que ir pensando. Automatizar que hubiesen votado vía electrónica. Yo creo que hay una situación que se presentó con el voto electrónico en el país que llevó incluso a la Junta, que ya la Junta para eso es una mala palabra, la Junta. Sin embargo, cuando tú miras las experiencias de Brasil, que es icónica, yo incluso hice una tesis de una maestría que hice, me fundamenté en ese sistema electoral con esa votación, porque tiene la ventaja, Nelson, de que el votante al momento de votar se imprime el resultado como si fuera un voucher de cuando tú haces una transacción, ¿verdad? Cuando tú pagas en un establecimiento comercial con una tarjeta, y entonces se deposita en la urna. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina la votación, la máquina te da un resultado, pero hay que constatar, validar los vouchers, para que la gente entienda, depositados en la urna. Y entonces, si eso no cuadra, hay problema, tiene que cuadrar. Pero hay algo, eso es una alternativa. Hay algo, mira, yo pongo el ejemplo de la Asociación Médica, el Colegio Médico, que votan en el país entero, en diferentes hospitales. Y a las 9:30 de la noche ya el perdedor, sin darlo como perdedor, no, está recogiendo. Porque todo el mundo tiene su centro de cómputo y tiene su delegado. Entonces, aquí, que es un espacio como este, que van a estar en la mesa, en 2 horas ya se sabe. Pero hay una pregunta, Raúl, que yo te quiero hacer. Tú ahorita tocaste el tema del ego, de que el presidente Fernández, pudiendo buscar otra cosa, prefirió retraerse y buscar no de nuevo, pensar en él. No pensar en él y buscar de nuevo la candidatura presidencial. Ahí va mi pregunta. Yo soy de lo que de fuera pienso que el presidente Fernández quiere volver a la presidencia para que se vea más claro cuál es el concepto que él tiene de dirigir un país, ya después de haber salido por cerca de 12 años de la presidencia, volver de nuevo para decirle al país, aquí está la persona que modernizó las instituciones del Estado, aquí está la persona que decían tal cosa y no era así, volví para demostrarlo. ¿Será eso? Bueno, yo te voy a decir algo, mira, te voy a hacer referencia a 2 casos, uno muy próximo incluso a todos los dominicanos, que fue el caso de Balaguer. Todo el mundo habla aquí en República Dominicana que si tú comparas, Guillermo, los 12 años de Balaguer en una época posguerra de abril, una situación muy complicada en la República Dominicana, y tú lo comparas con los 10 años de Balaguer cuando vuelve al poder, son 2 gobiernos totalmente diferentes. Balaguer termina en esos 10 años con las reformas de los años 90. Tú te recuerdas que vino todo el tema de las valores, o sea, cómo cambió toda la composición de recaudación del gobierno, y eso fue con el acompañamiento del BI, y tú comparas, repito, ese gobierno de los 10 años, esa gestión con 12 años, y son 2 cosas diferentes. Pero el contexto, como usted decía. No, cambiaron las circunstancias de dirigir un país. No, hablamos ahorita, el contexto lo es todo. Pero te estoy diciendo que comparando la gestión de él como presidente, una cosa, Guillermo, es 12 años versus los 10 años de Balaguer. Pero te voy a citar una referencia que me pareció muy interesante cuando la vi por primera vez en una entrevista de Felipe González, un ducho y experimentado político español, que decía que los expresidentes son como, para que la gente me entienda, tú ves como esos bicuí que la gente pone en una tramería en la casa y que nadie... Esos jarrones, él dijo que los expresidentes son como jarrones chinos, pero digo biscuit porque para la gente me entienda, son como esos jarrones chinos que lo colocan ahí muy bonito y no hacen nada en la casa, solamente que la gente lo contemple. Entonces es preocupante que en una sociedad como la nuestra,
Porque yo te voy a hacer un señalamiento ahora mismo sobre eso. Tú hablaste de la experiencia de Leonel, la capacidad y todo. Guillermo, ojo con esto, no soy yo que lo digo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en agosto de 2024, hizo una proyección de la tasa del tipo de cambio, la tasa del dólar, al año 2027. Y a 2025 habían contemplado que iba a llegar a 63,11. Ya superó la barrera del 64. Llegó a estar en 64,5 el dólar. Pero hicieron un replanteamiento de la proyección en marzo de este año, extendieron la proyección hasta el año 2029. Y tú sabes, el gobierno contempla en esa proyección que de aquí a 2029 el dólar va a llegar a 77,95. 67. 77,95. De aquí al 29. Al 29. Entonces, ¿qué ocurre? Eso te indica a ti que ni siquiera ya es un problema de ego de Leonel o no. Es un asunto donde la sociedad dominicana, yo estoy totalmente convencido de eso, que en esta debacle económica de un gobierno que hizo una promesa de cambio, ha sido realmente un gran fraude. Este gobierno va a terminar tan mal, un endeudamiento externo que fue criticado por actores políticos principales como Faride. No sé si tú recuerdas que tanto Paliza en la Cámara de Diputados como Faride atacaban con vehemencia a los gobiernos del PLD en su política de endeudamiento. Y este es un gobierno que ha tomado prestado más que nadie y tiene en su haber que tiene la inversión pública más baja en los últimos 30 años. Entonces estamos hablando de un gobierno que va a dejar una economía tan mal parada que la mirada del pueblo dominicano, Guillermo, la mirada será hacia un hombre con la experiencia, como tú decías ahorita, con la capacidad, con la visión de Estado de una persona como Leonel Fernández, que dijo en su momento que él no se oponía a la aplicación del 4%, sino que no le hablaran solamente de recursos, que nadie le había presentado un plan para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana. Y han terminado dando la razón. Pero voy a terminar con un elemento importante. En estos días vi un corte, perdón Guillermo, para cerrar esa idea, y tengo que reconocer que además de brillante, Ángel López es una persona muy aterrizada, una persona que cuando habla hace aportes importantes que ilustran realmente cómo está el espectro político dominicano. Y él hacía referencia al hecho de que Balaguer tenía quien lo defendiera y él alega que Leonel no tiene quien lo defienda. Entonces yo pienso que esta es una gran oportunidad para escoger a 10 compañeros y compañeras que vayan a completar esas 10 vacantes y debemos ir pensando que los compañeros de la elección política tienen que entender todo el que esté ahí tendrá que entender que tenemos que arreciar la oposición política a este gobierno porque este pueblo merece mejor suerte. Yo no voy a dejar, profesor. Guillermo, entonces usted cree lo que dijo Julito Jacín. ¿Cómo así? Digo, sí. No, también. Digo yo, Julito dice muchas cosas. Sí, pero dijo que el presidente Abinader le está preparando el terreno para entregarle a Leonel en el 2028. Bueno, yo dije ahorita que el mejor aliado de la Fuerza del Pueblo, irónicamente, es el gobierno con su mal desempeño. Si no, pregúntale a la gente la tanda de apagones que tienen su Yo le voy a dejar una pregunta en el aire. Guillermo, en el aire, profesor, le voy a dejar para cuando regresemos de la pausa, porque entonces hubo una reelección del Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones. Es una buena pregunta. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve retornamos. En la última parte de este programa, pues estamos con el profesor Raúl Hernández, miembro de la dirección central del Partido de la Liberación Dominicana. Iba a decir miembro de la dirección política. Así, de la fuerza o sea, el del deseo pueblo que tiene Guillermo, sí, ojalá sí, yo venga, si la suerte me acompaña, para venir de nuevo a 3 puntos ya miembro de la dirección política. Reitero, profesor Raúl Hernández, miembro de la dirección central, aspirante a la dirección política de la fuerza del pueblo. Profesor, habíamos dejado una pregunta en el aire y habíamos dicho que usted hacía algunas acotaciones respecto a las críticas al presente gobierno y decíamos que cuáles serían entonces las razones que el pueblo reeligió al partido oficialista. Esa es una excelente pregunta que me provoca para dar una explicación que está sustentada en un análisis objetivo. Miren lo que pasa. El gobierno de Luis Abinader hizo una promesa de cambio y convenció a la población dominicana. Habló del tema de la impunidad,
todo el tema que tiene que ver con la Marcha Verde. Ustedes recuerdan que eso fue una plataforma supuestamente de carácter cívico, donde se dejaron ver el refajo. Cuando una vez llega Abinader al gobierno, prácticamente los principales líderes de Marcha Verde lo que pasaron fue a ser funcionarios del gobierno. ¿Qué ocurre? Para darte una respuesta puntual ante tu pregunta, Guillermo, te puedo decir, incluso eso me llevó, Nelson, a escribir un artículo que lo publiqué en el periódico Nuevo Diario, de la demanda de la abstención inducida. ¿Qué se dio como fenómeno político en la República Dominicana? Bueno, que el gobierno, oye bien, se apoyó en un uso desproporcionado de recursos, haciendo prácticas nunca pensadas en República Dominicana. Y yo nada más te voy a citar un caso, Nelson. Nunca se había visto que el alcalde de Pedro Brán ni siquiera se había juramentado, recién electo, y pasó a las filas del gobierno del PRM. Eso nunca había ocurrido. Eso es algo inédito en la República Dominicana. Entonces, aquí se ha hablado ya de la narcopolítica. ¿Cuál es el partido que ha tenido más cantidad de personas que ocuparon posiciones selectivas y que han sido sometidos a la acción de la justicia en Estados Unidos y han sido extraditados? Ha sido el PRM. Entonces el PRM se permeó no solamente con recursos del Estado, sino con dinero proveniente de actividades ilícitas. Eso está a la luz de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo de lo que estamos diciendo, Nelson, son esas personas que han resultado apresados, gente que está cumpliendo condenas, por ejemplo, en Estados Unidos. Lavado de activos. Acabamos de ver que hubo una diputada del PRM que ya fue llevada a Najayo en mujeres. Entonces, eso por un lado. ¿Tú te imaginas el impacto que tiene, Nelson, Guillermo, amigos, amigas televidentes, el uso de dinero proveniente de actividades ilícitas en la actividad política? Eso realmente te da una patente de corso. Pero se demostró por primera vez en la República Dominicana, y eso debe ser objeto de análisis de parte de la nueva dirección política, para nosotros diseñar una estrategia que pueda enfrentar esa situación. Guillermo, la abstención de manera inusual, Nelson, oye, 57% en Santiago, 57%, es decir, casi 6 de 10 en Santiago no votaron. Entonces, ustedes me van a decir a mí que la abstención sube en las elecciones de 2020, Guillermo, en un proceso que tiene que ver con una pandemia, una situación que no había ocurrido nunca en la humanidad. Obviamente la abstención tenía que aumentar con respecto a lo que ha ocurrido tradicionalmente en República Dominicana. ¿Cuál ha sido, Nelson, el promedio de abstención? Ha sido realmente entre un 28 y un 30%. ¿Se disparó a cuánto? A un 47, un 48%. Pero subió, aumentó en las elecciones de 2024. A eso yo le he llamado la abstención inducida. El gobierno, oye bien, diseñó una estrategia con todo el apoyo de una serie de firmas encuestadoras pagadas por el gobierno, creando una narrativa de que el gobierno se iba a reelegir como quiera. El hecho de que la alianza Rescate RD dio tanta brega, para decirlo como dicen los puertorriqueños. Bueno, el mismo Danilo dijo que era una alianza rara, que el que quedara en tercero iba a desaparecer, pero parece que a Danilo se le olvidó eso ya, porque está diciendo que el PLD está en su mejor momento. Entonces, ¿a dónde voy? Que la oposición no pudo, Nelson, coaccionar una propuesta de una alianza contundente frente al gobierno. El gobierno tenía recursos en las manos provenientes del Estado, del erario, con la narcopolítica, indujeron una abstención, y realmente cuando tú ves los números de abstención, por ejemplo, en Nueva York, eso fue una cosa impresionante. Tú no sabes que en la ciudad de Nueva York fue más de un 80% la abstención. Una cosa impresionante. Entonces, ante un hecho como ese, nosotros como partido estamos obligados, Guillermo, a evitar a toda costa. Por eso yo entiendo que la nueva dirección política tiene un gran reto, porque nosotros no podemos ir a unas elecciones de 2028 para que se replique la misma experiencia de 2024. Raúl, una pregunta cortitita. Nosotros vimos una entrevista que se le hizo a Irving Alberti. Ajá. Y le preguntaban a él sobre Luis Abinader. Yo quiero saber si usted está traspolando lo que usted dice con lo que externó Irving Alberti. Y él dijo que Abinader como que lo dejó a él
así que como atolondrado, porque Abinader Roaldo le hizo una entrevista, Abinader habló de cómo debía ser el cobro de impuestos. Y cuando él le hizo una entrevista a Abinader, Irving Alberti, Abinader le dijo que en 2 meses terminaba con la corrupción y con todo. Entonces Manolo Zuna le preguntó, de este gobierno, ¿quién es que más lo ha decepcionado a usted? Y él dijo, oh, el mismo Abinader. Entonces, ¿usted cree entonces que el país está como Irving Alberti, decepcionado del presidente Abinader? Oye, por eso dije que el mejor aliado que tiene la Fuerza del Pueblo es el desempeño pésimo, la demostración de la ineficiencia. Señor, aquí se han caído todos los servicios. Mira, el 911 no sirve. Pasaporte, mira todos los líos que ha generado en este país. Ha habido un desplome del sector eléctrico. Yo lamento que no tuvimos tiempo para hablar del guión, porque esto es un gobierno que trabaja con guión. De compra eso. No, de eso mismo. Mira, ustedes tienen que abordar ese tema para edificar a la opinión pública, porque este es un gobierno que se maneja con guión. Todo lo de ellos con un guión. Entonces, ¿qué ocurre? Ese cambio que ha sido un gran fraude. Mira a Irving. Irving es un muchacho que viene de la sociedad civil, que no está involucrado en la política. ¿Qué es lo que él ha sido? Un artista, un humorista, un actor de cine, una persona que cae muy bien en la sociedad, se dejó embaucar por la promesa de cambio y hoy en día está arrepentido. Y como él, muchos dominicanos están arrepentidos de haber apoyado a Luis Abinader. Profesor, usted con la experiencia en la administración pública ocupó la posición de director de pasaporte en la primera gestión del Partido de la Liberación Dominicana y modernizó esta institución. A propósito de la modernización de las instituciones y de igual forma la tecnología que hoy podemos manejar, todavía hay ciertas deficiencias en la administración pública para ofrecer los servicios. Usted como especialista y de igual manera la experiencia suya, ¿cuál es la sugerencia que usted hace para que los servicios en la administración pública puedan mejorarse? Bueno, mire, yo hace muchos años, siendo Ani Felipe la directora, que yo era su director, participé en una capacitación que para mí ha sido la de más impacto en mi vida. Una semana entera, Nelson, en el Hotel Embajador, valga la publicidad, con una organización que yo no conocía en ese entonces, Guillermo, la OASI, Organización de Aviación Civil, que es una dependencia de las Naciones Unidas que tiene la sede en Canadá y es la que tiene que ver con todo el tema de la navegación aérea en el mundo. Ellos son los que dictan las normas de los vuelos, los aviones, pasaportes, todo eso. Y ahí yo aprendí un concepto que me llamó mucho la atención, Nelson, que fue el concepto de facilitación. Y todo el curso giró alrededor de ese concepto, cómo desde el Estado hay que facilitar la vida al ciudadano. Y para mí fue maravillosa esa capacitación, porque eso me dio incluso las ideas conceptualmente de todo lo que yo hice en pasaporte. Yo creé el departamento VIP, modernicé esa institución, pero eso ocurrió porque yo era funcionario de un presidente que fue el visionario, el que modernizó al Estado Dominicano. Yo lamento que no dispongo del tiempo para responder esa pregunta, ya tenemos que irnos, pero dejo latente, dejo aquí en el ambiente. ¿Te vamos a traer con ser miembro de la dirección política? Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar latente una respuesta a eso, pero lo que te puedo decir es, del lado negativo, es que este gobierno ha demostrado una total ineficiencia en toda la prestación de los servicios. Profesor, en 30 segundos, que nos permita el señor director, usted nos gustaría que le dé un mensaje final por qué votar por Raúl Hernández a la dirección política de la Fuerza del Pueblo el próximo domingo. En 30 segundos, profesor. Bueno, señores, yo quiero que realmente la gente nos apoye votando por el número 85. Si pueden poner el post de nuevo, se lo voy a agradecer, ya que nos vamos, el 85, Raúl Hernández. ¿Y quiénes van a elegir? Los miembros de la dirección central de mi partido. Le deseamos suerte, profesor. Ahí, ya lo pusieron ahí. Ellos son eficientes. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Suerte, profesor. Ya lo sabe. Suerte, profesor, y gracias. Esperamos entonces ver los resultados. Porque capacidad no estamos dudando de que la haya. Sí, así es. Señores, hemos llegado a la parte final. Desearle feliz resto de la noche y feliz fin de semana. El lunes, a esta misma hora y por este mismo espacio, pues los esperamos.